Ok, chicos, hoy día vamos a ver retinopatías con respecto a oftalmo. La primera retinopatía que vamos a ver es la diabética. Ok, recuerden que la diabetes mellitus tiene factores de riesgo eh, modificables y no modificables. Principalmente con respecto a la retinopatía diabética, recuerden que en la diabetes una complicación crónica es esta patología que es la más frecuente. Ok. Eh, Otro punto de comparación es que recuerden que la diabetes se divide en tipo 1 y tipo 2, gestacional y otras causas. Entre la de tipo 1 y tipo 2, que son las más frecuentes, ya, la de tipo 1 tiene mayores tasas de retinopatía, ¿sí? Y formas más severas como la proliferativa. Ok. El tiempo de evolución para que se dé una retinopatía sintomática es entre 10 a 15 años, ¿sí? De enfermedad desde que inició, ¿no?, el periodo de diabetes en la vida del paciente, ¿ok? A veces recuerden que inicia antes del diagnóstico, ¿ok? Entonces, un paciente puede ser diagnosticado a los 5 años de que haya sido o haya comenzado su cuerpo a ser diabético. Entonces, aproximadamente a los 10 años, ¿no? Si es que no se trata, porque principalmente es un mal control metabólico lo que genera esta complicación crónica, como otras complicaciones, ¿no? Como la nefropatía, como la neuropatía, ¿ok? Es por eso que también otro punto importante es que si no bajamos la dislipidemia, si no tratamos la hipertensión arterial, si no hacemos que el paciente deje de fumar, ¿ya? Y además es diabético mal controlado, obviamente en unos 10 a 15 años va a desarrollar retinopatía diabética. ¿Ok? Eso más que todo con referente al diabetes tipo 2. ¿Ya, doctores? Entonces, cuando hablamos en oftalmología de retinopatías, la más común es la diabética. Con respecto a la fisiopatología, lo que genera la diabetes, ¿ya?, son efectos oxidativos, ¿ok? Efectos oxidativos que dañan al núcleo y a todas las estructuras celulares, principalmente del endotelio de la retina, ¿sí? ¿Qué más? Se empieza a depositar proteínas en las membranas basales y eso hace que se engrosen. Ya, engrosamiento de membranas basales que se llama arterioloesclerosis. Se enduran, ¿ok? ¿Qué más va a haber? Como les digo, efectos que dañan endotelio y principalmente a los pericitos. Recuerden, los pericitos se encuentran alrededor, ahí lo pueden observar, alrededor del endotelio, que es el pericito. Entonces esos pericitos empiezan a morir y al morir, ¿ok?, lo que producen es generalmente microneurismas, ¿sí? Como los pericitos formaban una barrera, hacían una presión, entonces al perderse, esa presión se sale y como el flujo gana al espacio extracelular, tienden a bombarse los capilares y hacerme microneurismas. Ya, es un ejemplo. Acá se pierden, como les digo, ¿no? Se pierden pericitos, ¿ya? En la retinopatía diabética. Va a haber microneurismas y va a haber engrosamiento de arterias y de arteriolas. Ok. Y tienden a obstruirse los capilares también y las arteriolas. Cuando se obstruyen producen una isquemia, generan un proceso inflamatorio que aumenta la permeabilidad de la retina, que produce unos famosos exudados que vamos a ver. Ok. Entonces, este proceso, todas estas patologías de la microangiopatía diabética
que se da en la neuropatía. Todo esto acá es un proceso que se conoce como microangiopatía diabética, ¿ok? Que se da en la neuropatía, en la retinopatía y en la nefropatía. O sea, la diabetes ataca por igual a cualquier órgano. Engrosa membranas basales, desaparece pericitos, obstruye capilares, ¿sí? Genera isquemia. La isquemia produce inflamación y esto aumenta la permeabilidad, ¿ya? Y en la retina obviamente hace microaneurismas. Entonces, este proceso con respecto a la retina genera que la retina, ¿sí? La isquemia es un factor o un estímulo que genera que haya producción de este factor de crecimiento del endotelio vascular y tiende a que los vasos hagan angiogénesis. Entonces, así se asocia la retinopatía proliferativa. ¿Cuáles son las manifestaciones oftalmológicas de la retinopatía diabética? Principalmente son tres: los microaneurismas, los exudados duros y los neovasos, ¿ya? Pero también pueden haber exudados algodonosos, pueden haber también hemorragias intrarretinianas. Si te preguntan cuál es la primera manifestación oftalmológica de la retinopatía diabética, es los microaneurismas. Ya recuerden que los microaneurismas son evaginaciones oculares, a nivel del fondo de ojo aparecen como puntos rojos. Ok, como pueden observar ahí, puntos rojitos. Estos puntos rojos obviamente se encuentran principalmente al lado de las arterias o arteriolas. Ya no se van a encontrar en un espacio blanco, solitario, ¿no? Ok, entonces recordar. Ya, microaneurismas. Esta es una microscopía electrónica. Ya ahí lo pueden observar. Un montón de capilares y un montón de sacos que son los microaneurismas. Luego tenemos los exudados duros. Ya, los exudados duros son la representación de la permeabilidad capilar. ¿Ok? Recuerden, cuando se hace permeable el capilar, sale y se produce un edema, principalmente formado por proteínas, ¿no? Que se conoce como edema exudado. Acá se conoce a nivel macroscópico, a nivel de fondo de ojo como exudado duro. El exudado duro, eh, características macroscópicas, es que tiene un color amarillento brillante, ¿sí? Con límites irregulares. Ya, eso es importantísimo. Entonces, los exudados duros, como pueden observar aquí en el lado izquierdo, son muy irregulares, tienen diferentes formas. Ok, tienen diferentes formas. Es un amarillo brillante, ya muy claro, tendiendo a blanco en el centro o sea, en el centro, esta raya que estoy pintando, tiende a ser más blanca que los costados, ya. Recuerden que tiene diferentes formas y los bordes son muy irregulares, como lo pueden observar ahí. En cambio, los exudados algodonosos también son en color amarillo, pero una característica importante es que son redondos, ¿sí? Redondos, ¿ya? Y los límites son muy borrosos, muy difusos. En cambio, en comparación a los duros, los límites se pueden delimitar bien, ¿no? Ahí lo pueden observar, miren. Delimito bien es porque acá tiene un color, acá tiene otro color, ¿ok? Son límites claros o precisos y con límites, obviamente, con bordes muy irregulares. Ya, en cambio, los algodonosos no sé cuál es el límite. Sí, ahí lo pueden observar, el límite no sé cuál es, ya puede ser este, puede ser este. Pero la cosa es que tiene límites muy borrosos, difusos, y la forma es redonda, ¿ya? Por eso se conocen como algodones de azúcar o exudados algodonosos, ¿ok? ¿Qué representan los exudados algodonosos? Estos representan eh, el edema exudativo, ¿ya? El edema exudativo de microinfartos,
de microisquemias que suceden principalmente en la capa de fibras nerviosas. ¿Ok? Recuerden, ¿no? Con respecto a la histología de la retina, tenemos 10 capas. La capa más externa, sí, la que está más pegada hacia la uvea, hacia la coroides, ¿ok? Se conoce como epitelio pigmentario, ¿ok? Son células cilíndricas con su núcleo y un montón de pigmento. Obviamente acá lo hago con puntos blancos, ¿ok? Luego sigue la capa de fotorreceptores, ¿ya? La capa de fotorreceptores es principalmente la capa. Los fotorreceptores tienen dos segmentos, ¿ya? Un segmento interno, en donde está su núcleo y sus prolongaciones axónicas. Ok, este es un núcleo. Y luego tenemos el segmento interno que tiene la forma, sea de un cono o sea de un bastón, ¿no? Ok. Este segmento externo que tiene la forma de cono, bastones, ya, es la capa de fotorreceptores. Donde está, luego aquí tenemos una lámina, sí, que se llama lámina limitante, perdón, limitante externa. ¿Ok? Capa de fotorreceptores, epitelio pigmentario. Esto es importante, ¿ok? Que sepan porque vamos a ver que tales estructuras se manifiestan en tal y tal ubicación. Como el desprendimiento de la retina es cuando se desprende la capa, todas las capas, ¿sí? Desde la capa de fotorreceptores se desprenden del epitelio pigmentario. Es un desprendimiento de retina. Esta capa que vamos a ver aquí, que se conoce como capa nuclear externa. ¿Ok? Luego, los fotorreceptores hacen sinapsis principalmente con las dendritas de una neurona que se conoce como neurona bipolar. ¿Ok? Acá está su núcleo. Esta capa de puros axones, donde no se ve ni un núcleo, se llama capa plexiforme externa. ¿Ok? Luego está la capa nuclear, puro núcleo. Y estos núcleos son conformados por las neuronas bipolares. Nuclear interna. ¿Ok? Luego vamos a tener que esta capa nuclear interna igual hace sinapsis con las dendritas de una célula más grande que se conoce como ganglionar. Neurona ganglionar. ¿Ok? Igual, capa plexiforme interna. ¿Ok? Capa plexiforme interna. Y esta es la capa de células ganglionares. ¿Ok? Y luego, las células ganglionares son las que van a llevar todo este conjunto de sinapsis que sucedió desde que la luz impactó con los pigmentos del fotorreceptor. Aquí está la luz entrando, como un rayo. ¿Ok? Y obviamente hizo el milagro
de la visión, acá en el segmento externo del fotorreceptor, que hizo obviamente electricidad, potencial de acción, y viajó o no. Sinapsis, otra vez viaja el potencial de acción, exocitas, otra vez potencial de acción y va viajando. Y esta capa se conoce, la última, como la capa de fibras nerviosas. Pues ahí suceden los microinfartos, ¿ok? Y lo más externo está la capa limitante interna. Perdón, lo más interno es la capa limitante interna. Hacia acá, ¿sí? El cuerpo vítreo. Y el cuerpo vítreo está interno, ¿no? Entonces, por eso todo se va hacia ahí. Y hacia acá está la coroides, la esclera, ¿ok? Es por eso que es externo, ¿sí? Otro punto importante es que en la capa de células neuronales también hay otro núcleo, que es el núcleo de una célula que se conoce como célula de Müller. La célula de Müller es la célula que genera esto, las capas limitantes. Es bien grande. Como pueden ver, su parte más basal es la capa limitante interna y su parte más apical es la capa limitante externa. Y tiene esta forma, ¿no? Ahí lo pueden observar. Una forma que puede prolongarse en casi toda la retina. Entonces, sabiendo eso, ya saben que los escudos algodonosos son muy superficiales, ¿no? La retina, ¿sí? Porque representan microinfartos de la capa de las fibras nerviosas. ¿Ya? Luego tenemos las hemorragias intrarretinianas, que comúnmente en la diabética son profundas, ¿ok? Tienen una forma más redondeada, un color más rojizo, ¿sí? Son mucho más grandes que los puntos rojos de los microneurismas. Y en cambio las superficiales tienen forma en llamas, ¿ok? Forma en llamas. ¿Ya, doctores? Y el otro punto importante es la formación de neovasos por la angiogénesis, recuerden, por el factor de crecimiento del endotelio vascular, producto de todas las isquemias que genera la diabetes en la retina, tiende a desarrollarme vasos tortuosos, principalmente ubicadas en la papila óptica. Como pueden observar aquí, esta es la papila, de ahí tenemos los neovasos que crecen en una forma mucho más tortuosa, ¿no? Ahí lo pueden observar uno, ¿ok? Entonces recuerden, acá tenemos los neovasos, ¿ya? Entonces, acá como pueden observar, tenemos la formación de neovasos, ¿ok? Que pertenecen a la angiogénesis. Eh, con respecto a la retinopatía diabética, va a depender según la sociedad, ¿ya? La sociedad del tratamiento temprano, ¿ok? O los estudios del tratamiento temprano de retinopatía diabética nos van a colocar que existen dos tipos, ¿no? Las clásicas, la no proliferante, que es en la mayoría de casos, como pueden observar, y la proliferante, ¿ok? Pero hay un grupo que ha formado, ¿sí? Es el que más que se usa en oftalmología. Ese es para medicina no oftalmológica, ¿no? Saber no proliferante y proliferante. ¿Ya? La no proliferante contiene todo menos neovasos, nada más. Si ya tiene neovasos en la papila óptica es proliferante, ¿ok? Ese criterio que gana. Y luego están las retinopatías no proliferantes, que las podemos dividir en leve, las no proliferantes, según el Global Diabetic, ¿no? El grupo o proyecto de retinopatía diabética global, eh, donde vamos a dividir la retinopatía diabética en leve, moderada, severa y muy severa, la no proliferativa.
La proliferante sigue igual, ¿ok? Sigue igual. Entonces, ¿cuáles son los criterios o signos oftalmológicos que debemos hallar para decir, ok, es una proliferante, no proliferante, pero qué severidad tiene, ¿no? Primero, la leve presencia de microaneurismas. Si solo tiene microaneurismas y es diabético el paciente, obviamente es una retinopatía diabética no proliferante leve por la presencia de microaneurismas. En la moderada añadimos, además de microaneurismas, hemorragias intrarretinianas, ¿sí? Más que todas las profundas, recuerden, y exudados duros. ¿Sí? Recuerden esos duros, amarillo brillante, bordes bien definidos, formas irregulares, ya cualquier forma pueden tomar los exudados duros. Luego tenemos la severa. ¿Ok? En la severa puede ser cualquiera de estos tres criterios. ¿Ya? Uno, que las hemorragias retinianas o intrarretinianas, principalmente las profundas, recuerden las que son redondas, no tienen, o sea, las superficiales son en forma de llamas, son más que todo en hipertensión, ¿ya? Esa es una diferencia también importante. En cambio, las profundas son más que todo frecuentes en retinopatía diabética. Estas hemorragias que se encuentren en los cuatro cuadrantes, ¿sí? Tenemos el ojito, un ojo derecho, acá está la papila óptica, la mácula y la fovea. Y tenemos hemorragias, recuerden, redondas en los cuatro cuadrantes. ¿Sí? Además, puntitos, recuerden acá están los vasos. Ya. Además, tenemos puntos que son los microaneurismas. Y además, exudados duros, ¿no? Ok, ahí tenemos un ejemplo de una severa, ¿ya? Acá recuerden que las hemorragias intrarretinianas son en menos de 4 cuadrantes, si no, serían ya severa, ¿ok? Y otros puntos importantes, ¿ya? Son los arrosoramiento venoso en al menos 2 cuadrantes. El arrosoramiento es que en las venas, ¿sí? Hay áreas donde haya dilatación y estenosis. Como pueden ver aquí, miren, acá tenemos una vena, lo estoy bordeando, ¿ok? Ese es su calibre normal, el de acá, en la parte de arriba. Y acá pueden ver cómo se adelgaza. Y luego se dilata. Y otra vez se adelgaza. Entonces, eso se conoce como arrosoramiento venoso, ¿no? Áreas de dilatación, área de estenosis en las venas. Esta que ven aquí es una hemorragia profunda, ¿ya? Una hemorragia profunda es una hemorragia redonda, ¿ok? Que tiende a tener un color mucho más intenso o rojo oscuro. Luego también, para que sea severa, ya recuerden, cualquiera de los siguientes, o tiene que ser uno, ¿ok? Uno nada más que se cumple, uno que se cumple y es severa, ¿ok, chicos? En cambio, si se cumple dos o más, muy severa, ¿ok? Entonces, recuerden, ya hemos visto 4 cuadrantes hemorragias retinianas, al menos 2 o más cuadrantes de arrosoramiento venoso, recuerden dilatación y estenosis de venas. Y el último son las anomalías microvasculares intrarretinianas que se conocen como IRMA, en al menos un cuadrante, mayor o igual a un cuadrante. ¿Ok? ¿Cuáles son estas? Principalmente son los shunts arteriovenosos. Los shunts arteriovenosos, vamos a ver que las arterias se van a conectar con las venas, ¿sí? Por medio de arterias que conectan, que son los famosos shunts, ¿sí?
Y eso es lo que se puede observar en esta imagen. Tenemos una vena y una arteria. Las arterias, recuerden que son mucho más claras y mucho más pequeñas que las venas. ¿Ya? Las venas son mucho más rojas y mucho más gordas. En cambio, las arterias son mucho más claras y mucho más delgadas. La muy severa es cuando ya tienen dos. O sea, un ejemplo, tiene hemorragias en las 4 cuadrantes y empezamos a ver IRMA. ¿Sí? Mayor o igual a 2 es muy severa. Pero recuerden que en toda esta no hay presencia de neovasos. Cuando en cualquiera de estas, o sea, si tiene ya microneurismas, pero ya tiene neovasos, ella es una proliferante. ¿Ok? Esto es importante que sepan porque retropatía es la que va a entrar en ese COE, sea presencial o virtual, siempre van a colocar fondos de ojo, ¿ok? Entonces, como pueden observar aquí, tenemos dos fondos de ojo y hay que describirlos. Este es un ojo de lado. ¿Qué lado es? Si la papila está acá a tu lado izquierdo, es ojo izquierdo del paciente, ¿sí? Vemos una papila. Siempre cuando hacemos fondo de ojo, lo que primero observamos es la papila, ¿ya? Entonces, la papila que está normal, ¿ok? Bordes claros, ¿sí? Recuerden que las venas son mucho más gruesas y oscuras y las arterias son mucho más claras y delgadas. Esta es vena, esta es arteria. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos aquí? Punto número 1, lo que me trae la atención, ¿cuál es? Esos puntos amarillentos, ¿no? Eso ya es anormal. ¿Ok? Acá podemos observar un exudado duro. Todas las manchitas que ven aquí son exudados duros. ¿Ya? Los algodonosos, como les digo, son mucho más redondos, mucho más grandes. ¿Ok? Y no son tan brillosos como los que observan aquí. ¿Ya? ¿Qué más observamos? Observamos esto. Esto aquí parece una llama, ¿no? Es una hemorragia en llamas. Ok. Recuerden que siempre hay que dividir en cuadrantes. Justo con la papila óptica como, perdón, cuadrantes como campos, ¿ya? La mácula es la que divide. ¿Ok? Y luego esos puntos rojos que ven, este aquí, ¿no? Ya, este conjunto de puntos son hemorragias profundas, también son hemorragias profundas. ¿Ya? Todo esto acá también son éxodos duros. No veo neovasos, ¿sí? Veo pequeños puntos, microneurismas. Y las hemorragias se encuentran en un cuadrante, en 4 cuadrantes, no las hemorragias profundas intrarretinianas. Entonces, mi diagnóstico acá es una retinopatía diabética no proliferativa severa. Porque, bueno, no encuentro shunts ni tampoco encuentro las arrasoramiento venoso, ¿no? Acá las venas están en un calibre normal y siguen en un calibre normal en todo su recorrido. ¿Ok? Solo vemos hemorragias en los 4 cuadrantes. Un cuadrante, 2, 3, 4. Es una retinopatía diabética no proliferativa severa. Luego en el otro lado, acá está mucho más cerca, ¿sí? Acá está mucho más lejos, no ven el fondo de ojo. Entonces acá sí se observa esto aquí que es el edema duro, perdón, el exudado. Exudado duro, exudado duro, más exudado duro.
¿Ok? Eso de aquí son manchas que ven, hemorragias profundas, intrarretinianas. Igual acá, igual aquí. ¿Ok? Estos puntitos al lado de una arteria o una arteriola, microaneurismas. Acá otros microaneurismas, puntos chiquitos al lado de una arteria principalmente, microaneurismas. ¿Ok? Entonces ya como la presencia de microaneurisma es leve, la de exudado y hemorragias profundas moderado. Pero como no se observa bien, ¿sí? Ustedes pueden colocar nada más retinopatía diabética no proliferativa. ¿Ok? Que puede ser moderada, severa porque no se observa bien si las hemorragias ocupan los 4 cuadrantes. ¿Ya? Pues hacemos eso, acá hay hemorragias, acá hay hemorragias, acá hay hemorragias y acá hay hemorragias. Sería una severa. Esta es una no proliferativa, ¿ok? Acá ya vemos una proliferativa. Sí, no importa, miren, a veces no hay ni siquiera exudados duros, no como en el lado izquierdo, ¿sí? Y la presencia tan solo de neovasos desde la papila y es una proliferativa, retinopatía diabética proliferativa. Aquí igual, papila, neovasos que surgen de ella. Retinopatía diabética proliferativa, ¿no? Acá aún se observan exudados duros. Ok. Algunos puntos rojos alrededor de las arterias que son los microaneurismas. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la retinopatía diabética? Una de las principales es la hemorragia vítrea. Sí, la hemorragia vítrea se va a manifestar con la pérdida brusca, repentina y casi total de la agudeza visual. Recuerden, pérdida brusca, repentina y casi total de la agudeza visual. ¿Ok? Eh, el paciente además refiere tener visión de moscas volantes, que se conocen como miodesopsias. Ya, miodesopsias, visión de moscas volantes. Bueno, bueno, en realidad son manchitas que el paciente empieza a observar, sí, que lo que está observando es que la luz está atravesando el humor vítreo y el humor vítreo está contenido de sangre. Entonces la sangre puede tener coagularse y al coagularse en la visión, el cerebro lo capta como manchas que flotan, ¿ok? No son manchas estáticas, son manchas que van flotando, van volando en tu campo visual, que son en sí la sangre coagulada que se encuentra en el humor vítreo. Entonces la hemorragia vítrea se relaciona mucho más con la retinopatía diabética proliferativa porque los vasos que se encuentran en la papila óptica pueden romperse y me da una hemorragia hacia el humor vítreo, no hacia la retina. ¿Ok? Luego tenemos el desprendimiento de retina, ¿sí? Vamos a ver más adelante que el desprendimiento de retina tiene varios tipos. Este tipo en la diabética es una traccional que se conoce como no regmatógeno. Ya hay dos tipos, regmatógeno y no regmatógeno. Dentro del no regmatógeno está la traccional. Entonces, la diabética me da un tipo de desprendimiento de retina traccional. ¿Ya? Entonces, principalmente se afecta el campo visual donde se ha desprendido, ¿sí? Va a haber deterioro de la visión. En el fondo de ojo vamos a tener una elevación irregular de la retina.
¿sí? Que contiene debajo de ella fibrosis, ¿ya? Y se asocia también con la retinopatía diabética proliferativa. Luego tenemos el edema macular. El edema macular ya es una afecta. Va a haber, primero, el paciente como síntoma te dice que tiene deterioro visual progresivo o hasta llega ciego. Es lo que causa la ceguera en la diabetes. ¿Ok? Principalmente es frecuente tipo 2. ¿Ya? ¿Y cómo se manifiesta? Con exudados duros, ¿sí? En el área de la fobia, en el área de la mácula, como acá pueden observar en la imagen. Acá observan la papila. Acá está a 1 centímetros la fobia con la mácula. Entonces, como pueden observar, chicos, todo esto acá es un edema duro, un exudado duro, que ocupa la mácula. Y el paciente además refiere que tiene una disminución de la agudeza visual, ¿sí? O su visión está disminuida como síntoma o como examen físico. Ok, puntos importantes. Ya, en exámenes auxiliares tenemos la angiofluorescencia. La angiofluorescencia, o también llamado angiofluorescenciografía, vamos a inyectar en una vena, ya, fluoresceína, que es como un tinte, ¿sí? Y empezamos a tomar fotografías del fondo de ojo. Entonces la fluoresceína va a ir a zonas o va a irrigar zonas donde el flujo es normal, ¿no? Va a pintar un ejemplo. La fluoresceína es verde, ¿ya? Entonces inyectamos en la vena y pinta toda esta área porque esta área sí le llega flujo. ¿Ok? Y lo pinta. Acá igual. Pero imagínense que viene una vena y por acá termina. Y no pinta esta área en el paciente. Cuando no pinta esa área en el paciente, recuerden, es que se conoce como silencio vascular. ¿Sí? Silencio vascular. Esta área, que voy a delimitarla, se conoce como silencio vascular y interpretamos que hay isquemia. ¿Ya? Ese es un punto. El otro punto es que también la fluoresceína me puede pintar neovasos que ni siquiera hemos visto en el fondo de ojo, ¿no? Un ejemplo, que hay un neovaso por aquí. ¿Ya? Eso también señala neovasos. ¿Ok? Y lo otro es la tomografía óptica de coherencia. La tomografía óptica de coherencia es una prueba no invasiva en comparación con la angiofluoresceína donde inyectamos, ¿no? Invade. Esta tomografía óptica de coherencia lo que hace es tomar imágenes de el ojo, ya, en un corte transversal con coloración, ¿sí? Entonces vamos a ver bien la retina, como acá estamos viendo la retina. Todo esto acá, esta imagen que estamos viendo, es la retina, principalmente la mácula. Y como pueden observar, presenta un montón de agujeros negros, ¿no? Acá también otro agujero negro. Estos agujeros negros son exudados duros. Sí, exudo duro. Entonces, lo que estamos viendo es esta imagen con una tomografía óptica de coherencia, obviamente en un corte transversal de la retina. Ya sirve muy bien para evaluar la mácula y el nervio óptico. Con respecto al manejo, va a depender mucho, como les digo, de qué tipo es, ¿no? Miren, la leve moderada, uno es principalmente controlar, ¿sí? Los factores de riesgo. Controlar la hiperglucemia, tratar la diabetes, tratar la hipertensión, tratar la dislipidemia, si es que existen, dejar el tabaquismo y luego hacer un examen de fondo de ojo periódico.
Y así pueden disminuir, ¿ok? Y bajar de moderada a leve. ¿Ya? Cuando es severa y muy severa, se inyecta fluoresceína, ¿sí? Recuerden, acá sí se indica fluoresceína. Inyectar lo que hemos visto, ¿no? Para ver las áreas de silencio. Y luego el manejo recomendado es la fotocoagulación con láser de argón. ¿Ok? Lo que hace la fotocoagulación con láser de argón es que luego de haber pintado todo el ojo de fluorescente, ya sabemos dónde son las áreas, ¿ya? O puntos de fuga microvasculares. O sea, donde suceden mayores hemorragias, mayores exudados. Entonces lo que hacemos con la fotocoagulación con láser es, el láser lo que va a hacer es cerrar los puntos de fuga, ¿ok? Y contribuyen mucho al exudado duro. Ya, principalmente, como les digo, esta fotocoagulación es localizada. En las retinopatías no proliferativas solamente se ubica en áreas o cuadrantes específicos. En cambio, en la proliferante o proliferativa es una PAN. O sea, todos los cuadrantes tenemos que hacer con láser todos los puntos, como pueden observar aquí. Luego tenemos, si es que existe un edema macular clínicamente significativo, se hace fotocoagulación porque recuerden que el edema macular en la diabetes es principalmente dado por los exudados duros. Entonces, al cerrar puntos de fuga, los exudados pueden desaparecer. O y a nivel farmacológico podemos inyectar este anti-VEG, ¿ya? Es un anticuerpo que va contra el factor de crecimiento del endotelio vascular que cuesta un montón, ¿sí? Luego también tenemos la vitrectomía. ¿Para qué se indica vitrectomía? Se indica para pacientes con hemorragia vítrea persistente, con desprendimiento traccional de retina, ¿ok? Y retinopatías diabéticas que no pueden ser fotocoaguladas, proliferantes, ¿ok? Acá está una imagen. Así operan los oftalmólogos, viendo así, ¿ok? Ya que es una imagen en 3D, ¿no? En cirugiados recuerden que no toma tanto la técnica operatoria, lo que toman es las indicaciones, la clínica, el manejo farmacológico o preoperatorio, ¿ya? Con respecto a la retinopatía hipertensiva, la hipertensión arterial genera cambios vasculares. Tenemos la arterioesclerosis hialina, que es el enduramiento, perdón, es el enduramiento de las arteriolas producto de depósito, ya, de proteínas en la pared de la arteriola, ¿sí? Por daño del endotelio. ¿Quién lo daña? La hipertensión. La arteriosclerosis hiperplástica es el enduramiento de arterias, producto de que el músculo liso de las arteriolas empieza a proliferar y forman como una capa de cebolla. ¿Ok? Cualquiera de estos dos disminuye el radio de la luz del vaso. El disminuir el radio disminuye el flujo. Y un flujo disminuido, isquemia. ¿Ok? Recuerden que la isquemia se afecta a las fibras nerviosas, a la retina, genera exudados algodonosos. Primer signo oftalmológico frecuente en la hipertensiva. Muchos exudados algodonosos. ¿Ya? ¿Qué más? Otro punto importante. El enduramiento de arterias me produce los signos de cruce arteriovenoso, ¿sí? Y además de engrosarse, se estrechan, como le digo, ¿no? Disminuyen su radio. Se enduran y se estrechan. ¿Ok? Mejor dicho, se enduran y se estrechan, ¿ya? No, no se engrosan, se enduran y se estrechan. Entonces,
Las arterias por la hipertensión que son afectadas, arteriolas de la retina, van a producirme un engrosamiento, perdón, un estrechamiento y un enduramiento. Y al endurarse, van a pesar mucho más, entre comillas. Entonces, cuando pesan, van a aplastar a la vena, la comprimen y va a haber signos de cruce, o sea, una arteria va a ponerse encima de la vena y la vena, como esta arteria pesa, ¿sí? Van a ver cómo esta vena, que está gordita, se estrecha y luego continúa. ¿Por qué? Porque la arteria pesa, ¿sí? Recuerden que está endurada, ¿ya? Y lo otro es el estrechamiento, o sea, las arterias parecen hilos y de ahí signos, el hilo de cobre, el hilo de plata, ya vamos a ver el signo de Gauss, el signo de Salus, ¿sí? ¿Qué más también vamos a observar? Que la hipertensión arterial genera lesión endotelial y produce un aumento de la permeabilidad dentro de la retina que produce hemorragias, ¿sí? Exudados duros y lo que no quiero que pase porque es una hipertensión ya maligna, conocida antiguamente, el edema de papila o papiledema. ¿Ok? Acá tenemos los signos muy importantes. Va a haber hemorragias intrarretinianas, puede ser profundas o en llamas, ¿ya? Va a haber exudados algodonosos, como pueden observar, son mucho más blanquecinos, forma redonda netamente, bordes muy difusos. Los exudados duros, igual, recuerden. Pero hay un patrón importantísimo en la retinopatía hipertensiva, que es el exudado duro en forma radial en la mácula, que se conoce como estrella macular o sol macular. ¿Ok? Acá lo pueden observar en una imagen. Esta es la mácula, exudados en forma radial, estrella macular. ¿Sí? Luego tenemos los signos de cruce arteriovenoso, signo de Gauss, signo de Salus. ¿Ok? Signo de Gauss y signo de Salus. El signo de Gauss, recuerden que es el ocultamiento de la vena por la arteria. Y el signo de Salus es la deflexión de las venas en los cruces. Recuerden que la vena es mucho más clara, perdón, la arteria. Esta es una arteria, esta es una vena. Otro color. Esta es una arteria, esta es una vena. Arteria, vena. Entonces, como ven, la arteria pasa por encima, que es lo normal. Y lo normal es que la vena no se contraiga. Y acá se contrae. O sea, la vena tiene que estar así, totalmente de color normal. ¿Ya? Pero acá las arterias, recuerden que están pesadas y la vena lo que va a hacer es desaparece por un momento o se estrecha y luego pues, sigue su camino en su calibre normal. Signo de Gauss. Cruces arteriovenosos. ¿Ok? Y el signo de Salus es que la arteria, que es esta que estoy pintando, pasa sobre encima y la vena, en vez de desaparecer o de estrecharse, hace una deflexión. ¿Ok? Acá lo ven. Signo de cruce. ¿Sí? Recuerden, cuando una arteria, aquí está la arteria como un hilo, ¿no? Esta es una arteria muy, pero muy estrecha. Esta es una arteria de hilo, ¿ya? Ahí lo pueden observar. La arteria, la vena, ¿no? La arteria muy delgadita pesa tanto, siendo tan delgada, que cuando pasa sobre encima de la vena desaparece, ¿no? ¿Qué signo es? Signo de Gauss, ¿ok? Este es nunca se olviden, ¿ya? Cuando vean que una arteria viene por aquí y pasa sobre la vena y la vena desaparece, signo de Gauss. Ok, vamos a buscar otro signo de Gauss. Acá también. Aquí. Acá más que todo para ver la estrella macular, ¿no? Ahí lo pueden observar.
La estrella macular, puro éxodo duro, hemorragias intrarretinianas profundas. Sí, también hemorragia en llamas acá. Ok. Estos son éxodos duros y éxodos algodonosos. Y este paciente, como pueden observar, su papila está difusa. Esta papila igual ni siquiera se ve. Este es un papiledema ya. Es una hipertensión maligna. Ok, entonces ahí tenemos los grados. Ya, de hipertensión según la clasificación de Kate, Wegener y Baker. Grado 1, principalmente la relación de arteria y vena 1-2. O sea, la vena mucho más grande que la arteria. ¿Ya? Esa es la relación. Grado 1. Muy pocas veces desapercibida, no me da signos. Perdón, no me da síntomas. Ok, te recuerden, arteria ahí y la vena el doble, ¿no? Ahí está. 1-2. La vena sigue siendo el mismo tamaño, ¿ok? O sea, no crece. Lo que es la relación en sí porque la arteria es la que se estrecha. Aquí igual, miren, el mismo tamaño que la de arriba, la vena. Pero ahora ponemos ahí 1-3. Ya acá hay que hacerla más gruesita. Entonces 1, 2, 1, 3. Y acá tenemos ya 1-4, o sea, acá se hizo una línea ahí a la arteria. 1, 4. Es una línea, ¿ok? La vena sigue igual. Ahí lo pueden observar las diferentes relaciones de arteria y vena según su calibre. ¿Ya? En el grado 2 ya empiezan a aparecer cruces arteriovenosos, como el signo de Gantt, signo de Salus. Y además, esta arteria de 1-3 se conoce como arteria de hilo de cobre. ¿Sí? La relación 1-3, arteria de hilo de cobre. La relación 1-4 se conoce como arterias de hilo de cobre, pero también las que son una línea nada más, hilos de plata. ¿Ya? ¿Por qué hilos de cobre y por qué hilos de plata? Porque esto ustedes han visto, ¿no? Las arterias en el fondo de ojo tienen como una luz en el centro. ¿Ya? Como si brillara su centro, ¿no? No sé si han visto. Entonces, mientras más se achican, en un cobre se ve, aunque sea en la arteria de hilo de cobre, se ve la arteria y aún se sigue viendo lo rojo, ¿ya? Se sigue viendo lo rojo. En cambio, la de hilo de plata es puramente blanco, la arteria, ¿ya? ¿Qué más? Aún siguen habiendo cruces arteriovenosos. Acá ya empiezan a haber éxodos algodonosos, ¿sí? Ya hay estrella macular con éxodos duros. Y también hay hemorragias. ¿Ya? Y cuando se agrega en cualquiera de estos, papiledema, grado 4, hipertensión maligna también llamada. Entonces, lo que hemos visto son grados 4, ¿no? Sí, grados 4, ya, de rinopatía diabética. Acá tenemos, nos acercamos, y ahí tenemos el cruce arteriovenoso, ¿sí? Estas son arterias en hilo de cobre porque aún se ve lo rojito, ¿ya? Entonces recuerden, acá el manejo es principalmente manejar la hipertensión, ¿ya? Según cardiología y medicina 1, lo que han visto. ¿Ok? Acá principalmente en oftalmo no te dicen el manejo específico, sino cómo identificar signos, ¿ok? Lo que hemos visto acá y gradificarlos. Luego tenemos el desprendimiento de retina, como le dije, había dos tipos en general.
Regmatógeno y el no regmatógeno. Regmatógeno y no regmatógeno. En el regmatógeno, ¿sí? En comparación al no regmatógeno, no tiene dos tipos. El no regmatógeno tiene el traccional y el exudativo. Recuerden que el traccional es un desprendimiento que se puede generar por la retinopatía diabética. Ya, ¿cuáles son los factores de riesgo del regmatógeno? Bueno, la miopía severa. La miopía severa es cuando es mayor a -6, ¿sí? Recuerden, eso lo vamos a ver más adelante. La miopía es negativa y la hipermetropía es positiva, ya en las medidas. ¿Ok? Si tú en tu medida, en tu óptica, ¿no? Te vas al oftalmólogo y te saca una medida que el número es negativo, tienes miopía. Si es un número positivo, o sea, te ponen más, no sé, 3, es hipermetropía. ¿Ok? Entonces la miopía severa es -6 dioptrías. En la miopía severa, el ojo es grande. En la severa, ¿ok? El ojo es muy grande. Y ahí al ser grande tiende a desprenderse. Y el tipo de desprendimiento es regmatógeno. ¿Ya? También los traumatismos oculares producen desprendimiento regmatógeno. Luego hay una alteración que se conoce como afaquia. ¿Sí? La afaquia es la ausencia de cristalino, ¿ya? Producto de una extracción quirúrgica, como luego de una catarata o puede ser congénita también. Ok, esa es la afaquia, ¿ya? La ausencia de cristalino en el ojo. También produce desprendimiento regmatógeno. El cuadro clínico es principalmente fosfenos. Eso también hay en oftalmología, hay mucha terminología que fácil nunca han visto o han leído, pero nunca se han puesto a grabárselo de memoria. Ya los fosfenos son destellos, sí, como luces que aparecen sin un estímulo luminoso, ¿ok? Destellos sin estímulo de destellos. Ya, eso es fosfeno, ¿ok? Las diopsias ya saben qué son, ¿no? Perdón, las miodiopsias son moscas volando, ya manchas de varios colores que flotan por todo tu campo visual. Ok, luego tenemos el disminuimiento de visión, la disminución de la visión, ya el escotoma en el campo visual afectado, o sea, si desprende el cuadrante superior, vamos a tener un escotoma en el cuadrante superior, ¿no? Así. Ok, y en el fondo de ojo vamos a ver un desprendimiento como una bolsita convexa, ¿sí? Móvil, ¿ya? De aspecto gris, arrugado, ¿ok? Y se va a observar el desgarro, y ahorita lo vamos a ver. Este es un regmatógeno. ¿Lo ven? Vamos a tener como una tela, ¿sí? Una membranita. Acá está la presencia del desgarro, acá se ha desgarrado, ¿no? Se ha metido el humor vítreo detrás del desgarro. Y lo que hace el humor vítreo detrás del desgarro es esto, ¿no? Inflar esta membrana retiniana desprendida, ¿ya? La vuelve de color mucho más opaca, ¿no? Gris, ¿sí? Mucho más convexa, como una pancita sobresalida hacia ti, ¿ya? Ese es el desprendimiento regmatógeno. Luego tenemos el no regmatógeno, que tenemos el traccional y el exudativo. En el traccional, principalmente la causa es la presencia de membranas fibrovasculares por retinopatías proliferativas, diabética o traumatismos oculares. Ya, igual va a haber escotomas, va a haber disminución de la visión, ¿sí? Y lo que tenemos es esto, ¿no? Una retina que muestra una superficie cóncava, ya no convexa como aquí, ¿no? Una superficie cóncava, ya inmóvil, de un color blanco grisáceo por la presencia de membranas fibrovasculares. ¿Ok? Y no se ve zona de desgarro, porque sucede todo en el interior.
¿ya? Igual con el exudativo. En el exudativo tenemos la alteración en la barrera del epitelio pigmentario. Entonces, lo que pasa en esta retina es que empieza a infiltrarse líquido, ¿ya? Sea por insuficiencia renal, sea por un tumor. Pero la cosa es que se empieza a infiltrar líquido de la coroides hacia la retina y empieza a inflarse. Entonces la retina tiene forma de domo. ¿Lo ven? Obviamente es un fondo de ojo computarizado. Y ahí lo pueden observar que tiene un domo. Ya es un tipo exudativo. Luego también tenemos la degeneración macular asociada con la edad. Es la causa de ceguera más frecuente en una población mayor de 60 años. Tenemos dos tipos, la atrófica, que es la forma más frecuente en el 90% de casos, y la exudativa húmeda, ¿ya? Las causas en sí, en la atrófica de esta degeneración macular, es la atrofia del epitelio pigmentario de la mácula o de la retina. En la exudativa es que existe una rotura en la membrana de Bruch, ¿sí? Y hay penetración de neovasos del corio capilar. ¿Qué será membrana de Bruch? ¿No? ¿Se recordarán o que no? No. Otra vez, básicas en oftalmología. Acá tenemos mi membrana basal de la retina. Y aquí tenemos, grande ya, mi epitelio pigmentario. Su núcleo, ¿no? La célula epitelial, otra célula epitelial, núcleo y nucleolo, otra. Ya. Recuerden que debajo de esta, bueno, arriba de esta, porque este es externo, se encuentra la coroides. ¿Ok? La coroides delimita con la retina con una membrana que se conoce como membrana de Bruch. Membrana de Bruch. ¿Ok? Y recuerden que la coroide tiene un montón de vasos. Tiene capilares, tiene un corte transversal, tiene un corte longitudinal. Ya, esa es la coroides. Entonces, ¿qué pasa? Que, ¡pum!, la membrana se rompe. La de Bruch se rompe en esta parte. Ya, ahí se rompe. ¿Ok? Y lo que pasa es que todos los vasos que se encuentran aquí, en la coroides, salen hacia la retina. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a observar en la exudativa húmeda. Se rompe la membrana de Bruch y hay penetración de vasos del corio capilar. ¿Qué es el corio capilar? Es una capa de la coroides, la más cercana, la que contiene un montón de, como dice su nombre, ¿no? Capilares. Ya, la más cercana hacia el epitelio pigmentario. Los síntomas en la atrófica, disminución muy progresiva de la visión. En cambio, la exudativa húmeda, visión brusca, o sea, se rompe, entran los neovasos y al toque la disminución brusca de la visión. Recuerden que obviamente todo eso sucede en la mácula, ¿ya? Lo que hemos dibujado en la anterior diapositiva es una membrana basal de la mácula, ¿ya? ¿Qué otros síntomas hay en la exudativa húmeda? Escotomas, un escotoma central, porque recuerden que es mácula o paracentral, ¿sí? Y la famosa metamorfopsia. La metamorfopsia, ok, la metamorfopsia, no sé si está más adelante. No. La metamorfopsia es un síntoma en donde, un ejemplo, se puede evaluar muy fácil, ¿ya? Hacemos líneas, muchas líneas. Hasta hay un cartelito.
Entonces el paciente lo observa. Obviamente son líneas mucho más rectas. ¿Ok? Entonces, un paciente con metamorfopsia, la parte central, las líneas van a estar abombadas. ¿Ya? Y en vez de verse todo recto, se van a ver así. Lo voy a hacer bien específico. Entonces, de color amarillo lo que se va a afectar ya. Recuerden que las líneas son rectas, entonces el paciente lo ve así, ya, en ese contexto. ¿Ok? Recuerden que tiene que verlo todo recto. Persona normal, ya, persona con metamorfopsia. ¿Ok? Recuerden. Metamorfopsia, líneas rectas parecen estar torcidas o deformadas. Sí, esa es la definición, ¿no? ¿Qué más? En la atrófica, el fondo de ojo, ¿qué tiene? Drusas. Las drusas son un depósito de desecho en la membrana de Bruch. Ya saben que la membrana de Bruch, debajo del epitelio pigmentario en límite con la coroides. ¿Ok? Hay drusas duras, ¿ya? Depósitos amarillentos brillantes y bien delimitadas. Y las blandas, blanco-amarillentos, de bordes mal definidos. ¿Ok? Esta acá es más grave porque evoluciona la exudativa. Bueno, indica que puede evolucionar. Es como los exudados duros o blandos, ¿no? Pero acá suceden en la coroides. ¿Ok? Las drusas duras o blandas tienen la misma clínica que las exudados, bueno, los mismos características, perdón, del exudado duro o exudado algodonoso. El algodonoso es el blando, pero acá recuerden que sucede en la membrana de Bruch, no sucede en la retina. ¿Ya? Y hay zonas de hipo o hiperpigmentación focal, porque más que todo sus zonas de hipo, ¿ya? Zonas de hipo. ¿Por qué? Porque recuerden que existe la causa, ¿cuál es? Atrofia del epitelio pigmentario. Y si hay atrofia, o sea, disminución del número del epitelio pigmentario, va a haber hipopigmentación. Entonces vamos ahí, en este caso, como pueden observar, hay hiper en la zona de la mácula, ¿ya? Hay drusas duras, estas blanquecinas en forma lineal también, con bordes bien limitados, ya que parten desde la mácula. Ahí está. Sí, este es una tipo atrófica. ¿Ok? Luego tenemos la exudativa o húmeda, en donde vamos a observar en el fondo de ojo la membrana neovascular, ¿sí? Que se encuentra debajo de la retina, ya un poco sobrelevada la retina. Es de color grisáceo. ¿Ok? De color grisáceo. Esta se puede hallar de la mácula y de la fobia. Perdón, de la mácula de la fobia. Entonces puede ser esta membrana. Lo van a observar acá a la derecha. Ahí lo pueden observar. Ya, la mácula con una membrana blanco-grisácea debajo de ella, ¿no? Subretiniana. ¿Sí? Como les digo, puede ser membrana aquí, subfoveal, o al lado, yuxtafoveal, o la que hemos visto, extrafoveal, respetando la fobia. ¿Ok? Va a haber éxodos duros, va a haber hemorragias intraretinianas también, una cicatriz en forma de disco. Eso ahí es
La degeneración macular exudativa. El manejo de la atrófica es que, como les digo, la atrófica o degeneración macular se asocia mucho con el sol, la exposición al sol, ya, la hipertensión y el tabaquismo. Entonces hay que controlar eso. ¿Por qué se da? Porque esta atrofia se da porque hay mucho efecto oxidante. Entonces hay que consumir alimentos ricos en antioxidantes, o sea, vitamina E, vitamina D, que son antioxidantes. En la exudativa húmeda, ya, las membranas que son subfoveales o yuxtafoveales se pueden tratar con recuerden ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Es un inhibidor o un anticuerpo que va contra el VEG, que es el factor de crecimiento del endotelio vascular. Ya cuando son subfoveales o yuxtafoveales. Cuando son extrafoveales se puede utilizar la fotocoagulación con láser de argón. Entonces recuerden la exudativa húmeda, la menos frecuente, y esta es la más frecuente, ¿no? La atrófica. Luego vamos a tener las oclusiones vasculares retinianas. ¿Ya? Las oclusiones vasculares de la retina pueden ser de la vena central, pueden ser de la rama venosa, de una rama venosa, y luego de la arteria central de la retina. Con respecto a las etiologías, la oclusión de la vena de la retina central ya se asocia con hipertensión arterial principalmente y la edad avanzada. También el tabaco, la obesidad y la diabetes, ¿no? También se asocia con el glaucoma crónico simple, o sea, de ángulo abierto, ya lo hemos visto. ¿Ya? Y la hipermetropía. El cuadro clínico, mujeres hipertensas de edad media o avanzada edad, ¿sí? Que tienen disminución de la visión de un ojo, que se instaura durante horas o días. Y puede haber una marcada pupila de Marcus-Gunn. Ya vamos a ver cuando veamos al neurooftalmología, que es la pupila de Marcus-Gunn. ¿Ya? En la fondoscopía vamos a ver venas dilatadas, tortuosas y hemorragias en llama, principalmente. Muchas hemorragias en llama en los 4 cuadrantes. Cuando es las venas centrales, en los 4 cuadrantes. ¿Ok? Ahí lo pueden observar. Este es de la vena central de la retina. Hemorragias en llamas y hemorragias también profundas en los 4 cuadrantes. Puras hemorragias nada más. ¿Ok? Ahí lo pueden observar. Pura hemorragia. Pura hemorragia. El ojo, fondo de ojo es, recuerden que es medio amarillo, naranja. Acá se va a ver puro, muy rojo. ¿Ok? En la rama nada más, principalmente va a haber la misma signo de la fondoscopía, pero de solo un cuadrante. ¿Ok? De solo un cuadrante. ¿Ya? El tratamiento es un angio, inyectarle fluorescencia al paciente, ya para poder distinguir la zona de isquemia, ¿ya? Cuando tiene formas o zonas de isquemia, hay que utilizar la fotocoagulación con láser de argón, recuerden. Hay que también colocarle o administración, inyección intravítrea de anti-VEG. Recuerden como este fármaco, como el ranibizumab, ya para prevenir la angiogénesis. Luego tenemos la oclusión de la arteria central de la retina, principalmente causada por un embolismo o un traumo o una aterosclerosis, ¿sí? Que se sitúa en la arteria oftálmica, principalmente, o sea, va a haber una aterosclerosis en la arteria oftálmica y esta se rompe, genera un trombo y se va a un émbolo. Y el émbolo obstruye la arteria central de la retina, que es rama de la arteria oftálmica, y produce lo que vamos a ver, ¿no? Que principalmente es este signo, el más importante, ¿ya? La mancha rojo cereza en la mácula, ¿sí? Y una retina muy blanca en comparación con la mancha en la mácula, ¿ya? Ven la retina muy blanquecina y la mancha rojo cereza.
o el signo de cereza en la mácula. Igual aquí, signo de cereza en la mácula. Ya. Esa es una oclusión de la arteria central de la retina. Y con eso sería todas las rinopatías. Nos vemos el viernes.